Cuerpo gobernante. Puede que sea uno de los conceptos más usados, escuchados y leídos por los testigos de Jehová. Hay otros como Armagedón, Apóstatas, Jehová, Pecado, Paraíso, Jesucristo, Organización, Últimos Días, Sistema de Cosas, etc. Pero en este video abordaré este concepto, cuerpo gobernante. Pero no en un trasfondo doctrinal ni mucho menos, sino que desde un punto de vista netamente personal y cómo lo fui concibiendo a través de los años. Antes de partir me gustaría aclarar que esto es una perspectiva personal. Puede que algunos se identifiquen, puede que otros no, es válido. Pero más allá de eso, la idea es dar a conocer mi propia experiencia al relacionarme con este concepto a través de los años, el cual por lo demás me es tremendamente familiar desde que tengo uso de razón. En este punto podría comenzar perfectamente contando mi experiencia de vida en el mundo de los testigos de Jehová. Pero creo que aquello merece sin duda un video especial, que por lo demás me encantaría hacer en algún momento dado. Pero para el caso, solo abordaré pequeños pasajes de mi vida relacionados con ello. Pertenezco a una tercera generación de testigos de Jehová en mi familia. Es decir, soy hijo de testigos de Jehová, pero a la vez nieto de testigos de Jehová. Y esto ya es importante, porque es muy distinto el cómo un niño, hijo de testigos de Jehová, concibe las cosas a cómo las podría concebir una persona que ya de adulto recién se involucra con esta religión. Son dos perspectivas completamente distintas. Además, el hecho de pertenecer a una tercera generación de testigos de Jehová en mi familia era un tremendo peso. Esto es muy distinto a recién involucrarte con los testigos desde cero, cuando nadie más de tu entorno pertenece a la organización. A esto le sumo que mi niñez fue durante la década de los 90 y principios de los 2000. Esto sin duda también es muy distinto a cómo el niño hijo de testigos de Jehová de estos últimos años percibe su entorno. En un ambiente testiguil lleno de tecnologías, de redes sociales, dispositivos electrónicos, broadcasting, películas del reino con efectos especiales, etc. Algo que durante mi niñez era realmente impensado. Y aquí siempre trato de imaginar también a quienes fueron niños, hijos de testigos de Jehová durante los 80, los 70 e incluso antes. Para mí y para los que fuimos niños durante los 90 y principios de los 2000 y pertenecimos a la organización Watchtower, quizás uno de los conceptos que más escuchábamos pero que nunca comprendimos del todo fue el de cuerpo gobernante. En mi caso recuerdo que siempre tuve curiosidad respecto a qué carajos era aquel cuerpo gobernante que tanto nombraban en las reuniones. Siempre me confundía entre este concepto y el de esclavo fiel y discreto. Siendo niño pensaba que eran dos entes completamente separados, y claro, luego comprendí que eran prácticamente lo mismo. Como niño nunca me animé a preguntar más allá, quizás por miedo, no a mi familia ni a ningún hermano, sino a ese miedo de decir algo relativo al cuerpo gobernante que pudiera quizás molestar, ofender o hacer enojar a Jehová y que éste me castigara. Porque sí, lamentablemente el grado de temor durante aquellos años llegaba a proporciones inconmensurables. Quizás el niño 2.0, testigo de Jehová de hoy, lo viva de una manera completamente distinta, porque claro, él ya está muy acostumbrado a ver a los miembros de este cuerpo gobernante a través de su teléfono o su tablet, a ver a estos señores mayores de impecable traje, algunos gordos y otros calvos, hombres de carne y hueso que también van al baño y se tiran pedos, y que perfectamente en otro universo podrían ser el típico vendedor del negocio de tu barrio, el chofer del autobús, el señor repartidor de gas, el carnicero de la esquina, el profe que nadie respetaba, el señor de las empanadas, el jubilado que alimenta las palomas o incluso tu propio abuelo. Se ha vuelto tan cotidiana y común la relación no solo del niño testigo de Jehová de hoy, sino que del testigo de Jehová en general, con su cuerpo gobernante, que ya nada resulta sorprendente. Saben cómo se llama cada uno y conocen hasta sus gestos y formas de hablar o expresiones. Algo tremendamente distinto, pero tremendamente distinto a la concepción del cuerpo gobernante que teníamos antes de este boom de las nuevas tecnologías. Y aquí vuelvo a mi niñez en los 90, donde concebía a este cuerpo gobernante
casi como a semidioses. De hecho, siempre imaginé que estos estaban en una especie de altar, con algún tipo de túnica blanca, rodeados de un halo blanco, y sin siquiera necesidades humanas básicas como las de ir al baño. Ni siquiera los concebía como humanos de carne y hueso, sino que como, no lo sé, como androides o algún tipo de ser antropomorfo, por supuesto asexuales, con un poder inmenso y una sabiduría infinita. Algún tipo de ser celestial o angelical. Todo esto, por supuesto, debido a dos cosas. La primera, a la imaginación de un niño, y la segunda, al constante bombardeo de la propia organización, donde siempre te presentaron a este cuerpo gobernante como un selecto grupo a quienes no podías cuestionar y quienes canalizaban la información que Dios quería transmitir a los habitantes del planeta Tierra. Como niño, simplemente te imaginabas lo más espectacular de la vida al escuchar el concepto de cuerpo gobernante. Resultaba asombroso pero a la vez tenebroso, a tal grado de llegar a pensar que este cuerpo gobernante magistral podía conocer tus pensamientos, razón por la cual intentaba no pensar cosas malas. Cuando era niño, nunca vi una foto o imagen del cuerpo gobernante de aquella época. Quizás en más de una publicación puede que hayan aparecido en algún libro o revista que haya estado viendo o leyendo, pero claro, nunca me percaté de aquello porque en mi mente de niño este grupo simplemente no podía ser un montón de hombres comunes y corrientes. Ellos representaban al todopoderoso e inconmensurable creador del cosmos, razón por la que mi mente interpretaba a estos seres como casi divinos. Por supuesto, nunca logré entender el trasfondo de todo esto, sino hasta que fui creciendo. Nunca entendí su funcionamiento interno, solo sabía que ellos hablaban en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Por supuesto, hablo por cuenta propia, desde mi cristal, como niño testigo de Jehová de los 90 y sin tecnologías, rodeado no solo de una familia testigo de Jehová, sino que además de parientes testigos de Jehová, en donde toda mi vida social y emocional transcurría en el seno de la organización. Recuerdo que uno de los momentos donde más temor sentía era cuando desde la plataforma se leía alguna carta a la congregación y se decía: "El cuerpo gobernante ha enviado esta carta". Esto de inmediato me hacía pensar en un posible e inminente Armagedón, anunciado en este caso por este cuerpo gobernante celestial. Y relativo a esto, durante mi infancia viví al menos 3 momentos llenos de paranoia y máxima tensión, donde pensé a pie juntillas que el fin había llegado. El primero de ellos fue para el año 2000, donde todos hablaban de un posible fin de los tiempos, y esto, claro, automáticamente lo relacioné en mi mente con el fin de los tiempos de nuestra organización. El segundo episodio fue para el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, donde incluso personas muy cercanas a mí de aquella época aseguraban que Armagedón había comenzado. El tercer caso fue en el 2003, cuando Estados Unidos comienza su guerra con Irak. Aquí mis demonios internos una vez más afloraban. Pero el tiempo fue pasando. Fui creciendo, fui madurando y a la vez dándome cuenta que mi visión de la realidad, que mi pedacito de la realidad no era la realidad. Comprendí la importancia de ver las cosas más allá y no limitarse a los propios sesgos. Aprendí a expresar mis cuestionamientos que siempre tuve desde pequeño y que constantemente bombardeaban mi mente, pero que me los reprimía, pero que nunca me atreví a decir simplemente por miedo. Fue aquí, ya bastante más grande, donde por fin logro comprender y meterme en la cabeza que el cuerpo gobernante es simplemente eso, un grupo de hombres de carne y hueso, tan imperfectos como tú o como yo, hombres que pasarían completamente desapercibidos en cualquier multitud de personas, ya que no son más que eso, hombres. Hombres con poder, es cierto, porque queramos o no, existen más de 8 millones de testigos de Jehová de a pie que los perciben como casi celestiales y que rigen sus vidas de acuerdo a los dictámenes de estos. Pero más allá de ello, continúan siendo simples hombres, hombres mortales. Fue durante esta época también cuando logré comprender el trasfondo de todo y darme cuenta el cómo una simple cita del Evangelio de Mateo, donde Jesús contaba una de sus tantas parábolas, podía ser tomada de la nada y reinterpretarse a conveniencia como una profecía que tendría que acontecer 2000 años después. Y sí, aquí nace el cuerpo gobernante.
Aquí nace esa imagen grandilocuente que te venden de ellos desde el primer momento en que asistes a una reunión de los testigos de Jehová. Si quizás hubiese sido un testigo de Jehová adulto durante los 90, puede que mi percepción utópica de este cuerpo gobernante nunca haya existido. Si hubiese sido un niño testigo de Jehová de estos últimos años, rodeado de tecnologías, puede que tampoco. Hoy solo puedo reír, mirar las cosas en retrospectiva y comprender cómo el poder del adoctrinamiento recalcitrante puede afectar las emociones y percepciones de un individuo, sobre todo las de un niño. Estamos viviendo en una época donde todos tenemos a nuestro alcance un sinfín de valiosa información, excelentes divulgadores y miles de libros. La idea es retroalimentarnos de ello, con mesura está claro, razonando y cuestionando, pero siempre teniendo en perspectiva el deseo de crecer y nunca dejar de aprender. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.